vamos a ir a la página que dice número 2, retrato bíblico de la humanidad. Y por favor avísenme cuando la tengan todos. Retrato bíblico de la humanidad. Entonces resulta que cada ser humano, absolutamente todos nosotros, fuimos creados con unas necesidades particulares, unas necesidades que Dios mismo nos puso. Él puso en nosotros la necesidad de valor, de aceptación y de identidad. Allí las tienen en sus apuntitos. Entonces, la necesidad de valor es aquello que me lleva a necesitar sentirme ser aceptado. ¿Les pasa eso? ¿Ustedes quieren ser aceptados o no les interesa? Sí, la verdad es que nos interesa ser aceptados y esa es una necesidad válida, puesta por Dios, una necesidad vital. Yo necesito, estoy como en un trabalenguas, necesito ser aceptada. Necesito estar en una comunidad o en un grupo que me acepte como soy. Necesito saber que soy apreciado. La segunda necesidad que Dios puso es la necesidad de aceptación. Necesito pertenecer a un grupo. No sé si es el caso de ustedes, pero a mí desde mi infancia me cuesta mucho pertenecer a grupos. Yo siempre me he sentido el bicho raro y la oveja negra y no encajo en ninguna parte. ¿Sí? No sé si es el caso de muchos, yo he encontrado bastantes personas que son así. Por años y años sentí que yo era la única rara, pero hoy día que voy hablando con personas de este tema, ¡ay, yo también me he sentido así! Siento que no encajo, que no cuadro con un sistema, incluso dentro de mi familia. Siempre era el bicho raro, la que piensa raro, la que piensa diferente. ¿Sí? En el colegio lo mismo, en la universidad ni se diga, siempre. Necesitamos tener esa seguridad, necesitamos sentir que encajamos. Y también necesitamos tener una identidad. Identidad es aquella respuesta a la pregunta que todos tenemos, de ¿quién soy? Todos tenemos esa pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, Dios colocó esas tres necesidades. Desde antes de que Adán y Eva cayeran, esas necesidades estaban allí. Y si ustedes leen desde Génesis 2:4 hasta el 3:24, está todo el relato de la caída de Adán y Eva, y ustedes ya lo han leído, o lo pueden leer en su casita cuando estén repasando los apuntes. Vemos que la caída, la desobediencia de Adán y Eva, trajo como resultado que la humanidad entera buscara valor, aceptación e identidad en sus propios recursos, aparte de Dios. Lo que en realidad sucedió en el jardín del Edén fue eso. En el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos tomaron la decisión inconsciente o conscientemente de empezar a vivir en sus propios recursos. Ellos estaban dependiendo directamente de Dios, pero recuerden el relato cuando llega la serpiente que era más astuta que Eva y le dice, si comes de este árbol, no vas a morir, sino que vas a tener conocimiento del bien y del mal. Había miles de árboles en el paraíso, en el jardín del Edén, pero 2 árboles especiales. Y Dios les dijo, del árbol de la vida sí puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Pero Eva se dejó engañar, Adán fue rebelde y ambos desobedecieron. Al suceder eso, sus ojos fueron abiertos y entonces tuvieron conocimiento del bien y del mal. Y desde ese momento, su enfoque, que era Dios, es como que recuerdan que ayer hicimos la gráfica de espíritu, alma y cuerpo. Entonces mi espíritu está mirando para adentro a mi unión con Dios y en el momento de la caída se volteó. Entonces ya no estaba mirando su unión perfecta con Dios, sino que estaba mirando para afuera, hacia su alma, hacia su cuerpo y hacia lo externo. Y dejaron de mirar y de estar enfocados en Dios. Y desde ese momento todos los seres humanos buscamos valor, aceptación e identidad en nuestros propios recursos.
Y el término para satisfacer esas necesidades es la carne. Y allí está el espacio, si lo quieren llenar. El término bíblico para satisfacer las necesidades es carne. Tenemos el concepto de que carne es pecar. Carne, ay, se le alborotó la carne a mi hermana. Entonces es que la hermana está enfiestada, emparrandada, con más hombres de la cuenta. Entonces, ay, se le alborotó la carne. Eso es un fruto, no un fruto, sino la actividad de la carne produce como resultado esas manifestaciones. Como dice, ¿dónde están los frutos del Espíritu? Gálatas 5. 5, 20. Bueno, más que dice, la obra de la carne es celos, iras, contiendas, adulterios, disensiones, orgías, pero el fruto del Espíritu, ¿ya? Entonces, esas son las obras de la carne. Cuando yo dependo de la carne, pues se nota porque estoy peleando, porque estoy ansioso, porque estoy etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad la carne es la manera como yo mismo satisfago mis propias necesidades de valor, aceptación e identidad. Si lo quieren poner ahí en las lineecitas, carne es eso, la manera en que cada ser humano busca satisfacer sus propias necesidades, y en la Biblia se llama también la vida del yo. Es decir, es la parte del ser humano que lo vincula con la situación de la caída de Adán y Eva. Eso es la carne, la parte terrenal del hombre. Y al ir entendiendo los patrones de comportamiento de la carne, también podemos ir incrementando el deseo de ser liberados de ella. Cuando nosotros siempre estamos hablando, Señor, una mayor revelación tuya, necesito mayor revelación tuya, Señor, necesito conocerte más, necesito saber más quién tú eres. Les quiero decir, para que Dios se revele, primero se tiene que revelar tu carne. Y yo he orado y oro y espero que a partir de hoy, en lo que viene, su carne se revuelque y se alborote para que sea revelada, y entonces usted llegue al final de sus propios recursos, al final de sus propias maneras, al final de sus propias tendencias de satisfacer aún la obediencia a Dios en mis propios recursos. Y si usted empieza a pasar por situaciones fuertes, como les dije ayer, esto puede ser un mensaje. Yo no les vine a hablar de cómo tener casa, movilidad, marido, prosperidad y vida abundante monetaria, sino un mensaje que les va a cambiar la vida y se las va a revolcar bastante, bastante, para vida. No va a ser para muerte, sino para vida, ¿no? Entonces, cuando vamos entendiendo eso, cuando vamos entendiendo qué es la carne, como decía Pablo, y ayer lo repetimos bastante, que él llega, no hago lo que quiero, hago lo que aborrezco, yo quiero hacer el bien, en mi ser interior estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros y descubro que no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de ese pedazo mío que está todavía vinculado con esa naturaleza caída y no me deja estar de acuerdo a la voluntad de Dios? Ayer hablábamos con Maggie de Pablo cuando dice mayor revelación de Dios. Necesitamos mayor revelación de Dios, pero Dios se revela después de que se ha revelado la carne. Para que se revele Dios, primero hay una revelación de la carne, es decir, de tus dependencias, de tus propios recursos, de tus propias maneras. Cuando eso se desenmascara, entonces viene una revelación de Dios, de la vida de Dios. El único capaz de revelar esa respuesta es Dios mismo. Entonces, bueno, allí en sus apuntes, casi terminando, hay una oración, porque ¿les parece buena idea si aprovechamos y la hacemos? Amén. Entonces, si quieren cerrar sus ojitos, yo la voy a leer y ustedes, como quieran, me siguen. Señor, me rindo delante de ti. Me he dado cuenta, y aún sin darme cuenta, que he estado tratando de vivir en mis propios recursos, intentando satisfacer mis necesidades aparte de ti. Gracias, Padre, porque no tengo que continuar viviendo de esta manera. Solo tú tienes la solución.
Me pongo en tus divinas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es un panorama bastante trágico, ¿no? Aunque se las dice, ay, ahora esto está muy grande, es como una gigantesca araña peluda, negra, que me oprime. Entonces, ¿ahora cuál es la solución? Para entender la solución, vamos a mirar el panorama de la humanidad. Vamos a entender que somos un diseño único de Dios. Que recuerdan lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y también en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta el fondo, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y se penetra hasta el alma y el espíritu. Es decir, que las Escrituras hacen una bastante clara división entre alma y espíritu. Y ayer comentamos que debido a las tradiciones cognitivas y culturales y a la filosofía que ha venido desde siglos y siglos, hemos entendido que solamente somos alma y cuerpo. Entonces la gente confunde alma con espíritu. Entonces decimos a todo lo espiritual, a todo lo del alma le decimos espiritual. Es que tiene una opresión espiritual, o es que tiene cansancio espiritual, o es que tiene... Y resulta que son situaciones del alma, porque en el espíritu, ayer aprendimos, que nosotros, que tenemos a Cristo viviendo en nosotros, que ya aceptamos el sacrificio perfecto de Cristo, ya estamos con un espíritu santo, completo, somos justos, perfectos, estamos sentados en lugares celestiales y no hay tal... En nuestros espíritus no hay tal como cansancio espiritual, ruina espiritual. No, nuestro espíritu es santo como el de Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y allí en nuestro ser interior, eso no es lo que sucede. En el alma sí suceden esas revoluciones. A nivel del alma sí suceden todos esos altibajos. Y eso lo vamos a ver ahorita. A nivel del alma humana sí suceden todas esas altibajos emocionales. Y ayer lo dijimos, sobre todo si somos mujeres. Los hombres también, lo que pasa es que lo disimulan mejor, pero nosotras, ¡da! Estoy así súper alegre y luego estoy súper triste y todo me conmueve y todo me duele. Pero entonces la palabra hace una distinción, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Su alma y su espíritu no son lo mismo, pero la vida de Cristo se va a encargar de hacer que sí sea lo mismo su experiencia espiritual que su experiencia en el alma. Ese es el trabajo de Dios, revelar la carne para que usted encuentre cuál es la dependencia que ha tenido y entonces la rinda a los pies del Señor y el Señor pueda llevar esa verdad espiritual al alma y del alma al cuerpo y entonces usted esté preparado para darle a los demás. Entonces, otra manera de describirlo, y está en sus apuntes, es que Zulmita, me regalas un vaso con agua y aparte un vaso con café instantáneo. Gracias. Entonces, otra manera de entenderlo, y está en sus apuntes, dice, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Eso es lo que nosotros somos. Pero debido a la caída y al haber venido a esta tierra caída, creemos que somos un cuerpo con alma, con una vida espiritual. Lo entendemos al revés. Pero en realidad nosotros somos espíritus. Nosotros somos uno solo con Cristo y nosotros somos espíritus. Tranquila. Que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Es decir, este cuerpito es la casita del espíritu. En sus apuntes está este gráfico sencillo. En el centro está el espíritu. El espíritu tiene como una cáscara, que es el alma, y el alma tiene una cáscara, que es el cuerpo. Somos como un huevito. Lo más importante de nosotros es el espíritu. Lo recubre un alma y
al alma la recubre un cuerpo, como la ropa nos cubre la ropa, pero yo no soy mi ropa. Yo no soy mi ropa, yo no soy mis accesorios. Yo soy algo más que lo que se ve. Yo soy mucho más que mi personalidad. Y en el espíritu está determinada nuestra identidad. Un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces, en mi espíritu está determinada mi identidad. Es decir, la respuesta a quién soy está en mi espíritu. Las personas que no han creído en Cristo tienen espíritu, pero es un espíritu que está muerto para las cosas de Dios y vivo para las cosas del mundo. Nosotros tenemos un espíritu vivo para Dios y allí es donde está nuestra identidad. Identidad es quién soy. ¿Quién soy? Uno con Cristo. Eso es lo que usted y yo somos, uno solo con Cristo. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Entonces nosotros somos un espíritu y esa es la realidad. Recuerdan que en Juan 4:24 el Señor habla con la samaritana y al final le dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan? Entonces Dios es espíritu, nosotros, hechos a imagen y semejanza suya, somos espíritus. Y si no vemos nuestro ser fundamental como Dios lo ve, entonces estamos buscando afuera, en los recursos de afuera, en el alma y en el cuerpo, estamos buscando satisfacer esas necesidades. Es eso lo que pasa. Si no estamos seguros de quiénes somos, nos estamos dejando llevar entonces por lo externo, por lo visible, por lo terrenal, por lo que los ojos ven. ¿Por qué? Porque es que es con lo que estamos acostumbrados a lidiar. A diario mis ojos ven cosas, a diario percibo situaciones, entonces reacciono de acuerdo a ellas. Y como eso es más evidente, más escandaloso, más fuerte, entonces vivo de acuerdo a ello. No, pero solo el café en granito, no mezclado. Sí, solo el vasito. Gracias, Zulmita, perdóname. Entonces, el alma. ¿Qué es el alma? Miren allí en sus apuntes. No hay dos personas que sean iguales en el planeta. Los psicólogos y los filósofos se han encargado de clasificarnos en diferentes tipos de temperamentos y personalidades, y entonces que hay unos que son extrovertidos y otros introvertidos, unos que están enfocados a los resultados y otros enfocados a las relaciones, y eso es una descripción de cómo somos en nuestro comportamiento. Pero ayer aprendíamos, nosotros no somos de acuerdo a cómo nos comportamos, sino a nuestro nacimiento. Y que yo me puedo comportar como un perro, pero eso no me hace perro, soy una mujer. Y nosotros somos hijos de Dios. Que nos queramos comportar como pecadores zarrapastrosos es problema nuestro, pero en realidad Dios dice que somos santos, justos y perfectos. En la explicación del alma, no hay dos personas iguales, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene una identidad psicológica, una parte psicológica, y en el Nuevo Testamento la palabra que describe alma es psique, con P al inicio, psique, que es la raíz de lo que conocemos como psicología. Y con el alma nos relacionamos con las otras personas. Sabemos que el alma tiene tres partes, que son mente, voluntad y emociones. En la mente está el intelecto, en la herramienta con la que pensamos, nuestro cerebro está allí, es lo que manifiesta ese poder intelectual. Entonces de la mente viene la sabiduría, el conocimiento, la capacidad, el racionamiento. Eso está en la mente y eso es parte del alma. La razón. Está la voluntad, que es usada para tomar decisiones. Y esto demuestra que no somos máquinas programadas ni que Dios nos manipula como a títeres, sino que tenemos la facultad de ordenar nuestra conducta y de tomar decisiones. Y están las emociones, que son la manera como reaccionamos ante los diferentes estímulos externos.
Ahí está la parte emocional. Y se han dado cuenta que en este mundo todo funciona con base en cómo te sientes. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo nos sentimos? Pues yo les quiero confesar que a veces me siento bien y a veces no. Y entonces si me siento mal, puedo ser víctima de acusación, porque ¿cómo tú te vas a sentir triste si tú eres una hija de Dios? Perdón, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a sentir frustrada si el Señor está contigo? ¿Qué te pasa? Y no hemos entendido lo que sucede a nivel neurológico y a nivel del alma, que eso es algo también muy físico. Tenemos 5 reacciones básicas, normales, cerebrales, que es necesario darle permiso de que se desarrollen. Y son miedo, frustración, tristeza, ira y cansancio. Eso no está en sus apuntes, pero si lo quieren apuntar: tristeza, frustración, ira, cansancio y miedo. Resulta que si yo no tengo miedo, voy caminando por la calle y un perro horrible ladra y me saca los colmillos, y si yo no tengo miedo, porque es que no temerás, porque tú eres un hijo de Dios, entonces no temas. Entonces yo no temo nada, y sale un perro y es que yo no temo. Y voy levitando como una mariposita de flor en flor, y saca el perro y me muerde, y yo no tengo el instinto de salir corriendo. Entonces eso va a reacciones básicas, reacciones de cavernícola básico, ¿sí? Cuando sucede una cosa triste, no llores, el Señor te fortalece. Perdón, ¿cómo no voy a llorar si es que se murió mi papá y resulta que me duele profundamente que eso haya sucedido? ¿Cómo no voy a llorar si mi esposo acaba de serme infiel y lo descubrí durante 5 años, me era infiel con mi mejor amiga? Entonces, ¿cómo no voy a llorar? ¿Y cómo por esa misma situación no voy a sentir ira? Resulta que si yo no tengo el permiso de reaccionar, todas esas emociones reprimidas van a ir formando algo que neurológicamente se llama cortisol. Es una sustancia que el organismo produce y viaja por el torrente sanguíneo. El cortisol se convierte en veneno y es lo que produce cáncer, migrañas, enfermedades del colon, gastritis. Pero como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tengo permiso de tener cansancio emocional. Estoy cansado. ¿Sí? Tengo permiso de tener cansancio. La cosa diferente es que usted somatice esa situación y entonces se encierre a frustrarse, a deprimirse y a amargarse. Tengo permiso, tengo todo el permiso y el derecho de que una situación me produzca ira, ¿cierto? Y puedo reaccionar. No estoy diciendo voy a ir a agredir a alguien o a matar a alguien, sino esto me produce mal genio. Puedo experimentarlo. Por ejemplo, puedo experimentar tristeza y usted tiene permiso de ir y encerrarse en su cuarto y llorar amargamente. Lo puede hacer, pero que no se pase de 2 horas. Si usted se pasa de 2 horas y ya pasa a un día, una semana, eso ya es algo patológico y puede estar usted necesitando intervención profesional. Pero entonces permitamos esas reacciones básicas y esto profundizando en que el sistema nos ha enseñado, el mundo nos ha enseñado a depender de cómo te sientes. Y de acuerdo a cómo te sientes, entonces Dios me ama. Si me siento bien, Dios me ama. Si me siento mal, Dios bendice a otros y a mí no. Si yo dependo de cómo me siento, un día estoy saltando de la dicha y soy ungida por el Señor. Y si tengo una situación no tan buena, entonces Dios no me bendice, Dios no me ama, porque es que yo no estoy dando la talla, porque es que yo no estoy haciendo lo suficiente. Entonces estamos dependiendo del alma y no de la verdad del Espíritu, de quienes ya somos santos, justos, perfectos, uno solo con Cristo. Y el cuerpo es donde están los 5 sentidos y es el medio para relacionarnos con los otros seres humanos. Segunda de Corintios 5, 1 y 2 dice, porque sabemos
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Tenemos esta habitación terrestre. Si yo salgo ahorita a la calle y pasa un carro y me vuelve arepa, no me pasa nada. A mi habitación terrestre le pasa, pero a mí no. A mí no me pasa nada. Porque yo ya estoy unida con Cristo. Yo ya tengo mi posición y es sentada en lugares celestiales. Yo ya estoy en el reposo de Dios. Si a usted en este momento le pasa algo, tiembla la tierra y hay un terremoto y todos nos morimos. ¡Ay, qué trágica la hermana! No nos pasa a nosotros nada. Le pasa a esto, que es la casita. La casa se destruye, pero yo no. Nosotros no. Para explicarlo mucho mejor, y esa unidad con Dios y nuestra conformación como seres tripartitos, es decir, en tres partes, está este ejemplo. El vaso es el cuerpo, y el café que está dentro del vaso es el alma. ¿Ustedes han probado café instantáneo sin preparar? ¿Sí? Es horrible, ¿verdad? Es amargo, es horrible. Esto es el ser humano con una vida espiritual muerta para Dios, ¿verdad? Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el vasito, el alma es el cafecito, pero a esto le hace falta el espíritu, ¿verdad? El espíritu es Dios. Entonces Él viene y se une a nosotros y se vuelve uno solo. ¿Ven? Entonces ya el café está rico, se puede consumir. Si usted le pone dulcecito, lo puede compartir. Y cada uno de nosotros tiene un alma de un diferente color. ¿Sí? Si pensamos de pronto en función de tés o de frutas, uno es un té de durazno, el otro es un té de manzana, el otro es un té de manzanilla. Cada uno diferente. Y todos para ser compartidos. Y Dios hace que esa alma nuestra sea más brillante y que se pueda consumir, que se pueda repartir y compartir. Mientras estemos sin Dios, eso pues no sucede. Y esta es una manera gráfica de explicar nuestra unión con Dios también. Y de explicar que nuestro espíritu, Él y yo, somos uno solo y que nada nos va a separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, es imposible separar el agua del café, ¿cierto? Es imposible. Entonces, listo. Resulta que con la caída nosotros perdimos la capacidad de ver con claridad lo espiritual. Es difícil ver lo espiritual. Es muy fácil ver lo natural y es muy fácil ver lo emocional. Pero ver lo espiritual se volvió difícil después de la caída. Solamente dependemos de lo que vemos en este plano físico. Así que es muy fácil entender el cuerpo y es muy fácil fijarnos en el cuerpo y hallamos identidad en el cuerpo. Entonces soy bonita en función de que soy alta, delgada, o si vivo en otra parte soy bonita en función de que soy bien voluminosa y los hombres me miran, o si soy un hombre acuerpado y musculoso soy aceptada. Vivimos en función de lo que se ve. O soy aceptable en función de que tengo una personalidad arrolladora, o de que controlo mis emociones, o de que soy bien intelectual. Pero no hemos despertado a la realidad espiritual, porque el problema es que, siendo seres espirituales, hemos buscado satisfacer nuestras necesidades en lo externo. Entonces, el problema nuestro es ese. El problema de nosotros que hemos nacido de nuevo es ese, que a pesar de tener una vida espiritual completa, pretendemos buscar en lo externo una satisfacción, en lo que se ve, que es en el cuerpo y en las emociones. Y ese sí es un problema espiritual. Y como el problema es espiritual, la respuesta tiene que ser espiritual. Al nacer en este mundo, ese es el gran dilema de la humanidad. Entonces, al nacer en este mundo, trajimos un defecto espiritual. Nacimos espiritualmente muertos hacia Dios, pero vivos para el pecado. Romanos 3
del 10 al 18, que está en sus apuntes en la última parte de la página. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Allí vemos el panorama de la humanidad. No hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Todos en tinieblas. Efesios 2, 1, 3 dice, entonces el problema es ese. La humanidad en tinieblas, perdida, desprendida de Dios. Pero, dice Efesios 2, 1, 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está describiendo cómo éramos antes. Nos dio vida, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos y cuando seguíamos las tendencias del mundo. Igual que el paréntesis, el mundo no es la tierra. Cuando la Biblia dice que fuimos creados diseñados desde antes de la fundación del mundo, se refiere a antes de la caída y de la fundación de este sistema caído. No se refiere a la tierra. La tierra es nuestra herencia. La tierra es lo que Dios nos deja como herencia, dice, porque tuyas, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La tierra es el hermoso regalo de Dios, pero la hemos destruido, mal administrado, y el sistema del mundo es diferente. Mundo es una cosa y tierra es otra cosa, para que no confundamos. Al estar separados de Dios, por el pecado, fuimos dejados a nuestros propios recursos. Y entonces, eso nos condujo a manejar la vida por medio de la carne. La carne son mis mecanismos de defensa. ¿Sí? ¿Cómo aprendí a defenderme ante la vida? Y ayer aprendíamos, esa sigue ahí. El Señor nos crucificó un sistema de depender de la carne, pero necesitamos que eso sea revelado. ¿Cuál es la manera como yo he aprendido a vivir? ¿Cuál es la manera como yo me he defendido ante la vida? ¿Cómo he sobrevivido? Esa es la carne. Entonces, ayer les conté partecita de mi testimonio y les vuelvo a contar más profundo para darles un reflejo de mi carne. La segunda de 3 hijos, la mayor prematura y el menor enfermísimo, y yo nací súper sana, súper bien. Entonces a mis hermanos se la pasaban llevándolos al médico y poniéndoles muchísima atención, y a mí no me ponían atención porque yo estaba sana. Pero lo que entendía la bebé, lo que entendía la niña era, ellos son importantes y yo no. Entonces me volví hipocondríaca. Entonces me quejaba por todo, todo me dolía, para que me pusieran atención. Y mi mamá sabía que yo no tenía nada. Más atrás, y esto por eso les digo que tiene que ser una revelación de Dios. Más atrás, resulta que cuando mis papás se casaron no querían tener hijos, pero quedaron embarazados y nació mi hermana. Y mi hermana ya estaba muy grande y mi mamá dijo, mi hijita sola, yo quiero tener otra niña para que le haga compañía porque para mí mis hermanas son muy importantes. Y ella le dijo a mi papá, tengamos otro hijo. Y mi papá le dijo, no, yo no quiero hijos, yo ya estoy bien así. Y mi hermana ya tenía 5 años y mi mamá se hizo la loquita y se dejó embarazar, se embarazó. Entonces, eso causó muchísima frustración en mi papá. Y la primera reacción de él fue que yo no quería más hijos. Usted me mintió. Usted hizo algo que yo no quería. Entonces, ese rechazo lo recibió el bebé. Y ese fetico desde allá estaba diciendo, papito, no me rechaces. Yo voy a ser una niña buena, no me rechaces. Entonces, cuando nací,
todo mi cariño era para mi papá y no había nadie más a quien mirar que a mi papá. Y yo desarrollé una personalidad agradable para mi papá y agradable para toda figura que representara algo como mi papá. Entonces, súper divertida. Eso, y ayer les estaba contando en el auto de Maggie, que también desde pequeñita, pues muy retraída, muy tímida, muy aislada, porque me sentía no aceptada. Claro, había recibido un rechazo fuerte. Todos desarrollamos una carne, todos desarrollamos una manera de defendernos, todos nosotros. Y probablemente mientras voy contando, usted se va identificando o va analizando, ay, ¿cómo es mi carne? ¿Cómo será mi carne? Discúlpenme, un momentito. Bueno, eso lo voy a explicar más adelante en la siguiente charla para no dañarla, porque ya veo que me estoy adelantando, pero le estaba contando a Maggie y a Zulma y a Susana ayer en el carro que a mí me gustaba mucho beber muchísimo, porque aprendí a caminar borracha, aprendí a caminar, sí, borracha, ¿se usa acá, ebria? Entonces también me di cuenta que cuando estaba borrachita la gente se reía mucho. Se ríen, pero desde pequeñita. Entonces me empezó a gustar tomar alcohol y hacer reír a la gente. La gente se ríe cuando estoy borracha, pues tomemos, ¿verdad? Y porque quería llamar la atención, porque me sentía tan ignorada, y entonces desarrollé una personalidad súper agradable. Mi hermana era muy bonita y mi hermano muy inteligente, entonces yo me sentía fea y bruta. Entonces yo estudié más que todos. ¿Y estudiar está malo? Bueno. Pero demasiado hace daño. Y yo estudié demasiado porque tenía que sobrevivir de alguna manera. Tenía que sobresalir de alguna manera. No soy bonita ni soy inteligente, entonces voy a estudiar y me voy a volver súper inteligente. Entonces desarrollé, voy a ser exitosa en algún área. Entonces, todos desarrollamos como esa manera de sobrevivir. Me voy a volver, y no es algo consciente, no es algo consciente. Sencillamente se va desarrollando. El niño que es súper tímido en la casa, que todos lo gritan, que en la casa usted no sirve para nada, entonces él puede también desarrollar esa personalidad de volver inteligente para sobrevivir, ¿sí? O el que es súper adulado. Tú eres un campeón, tú puedes, adelante, tú sirves mucho. No quepo en esta habitación de lo importante que soy. Usted no es nada al lado mío. Las dos caras de la moneda, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y si miran sus gráficos, perdóname, si miran sus gráficos, vamos a entender, ¿se alcanzan a leer lo que dice allí? Entonces está el espíritu, el alma y el cuerpo y una C pequeñita que es la carne. Si se dan cuenta, el espíritu está negro, porque es la descripción de una persona que tiene el espíritu muerto para Dios, pero vivo para las cosas del mundo. O sea, la gente que no tiene a Cristo en su vida tiene un espíritu vivo, pero para las cosas del mundo. Se está bien conectado con cosas espirituales y feas, pues, directamente con las cosas del mundo y con Satanás. Entonces, el problema grande es que estábamos en tinieblas, Dios nos da luz, y dice Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un problema grande. Y Dios obviamente está consciente del problema, pero Él mismo provee la solución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algo que está dividiendo, el triangulito simboliza a Dios, entonces estamos separados de Dios por el pecado. Pero tenemos otro problema ahí adentro que la carne. No solamente los pecados, como decíamos ayer, una partecita es que Dios perdona los pecados, una sola partecita. Pero hay otro problema que es la carne. Mateo 9, del 10 al 12 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús,
y sus discípulos, y con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos estamos enfermos. Bueno, estábamos, y al ir descubriendo esto vamos a ir sanando, sanando, sanando. Dios es como el médico entonces. Y la humanidad enferma, y Dios es el médico. Y al diagnosticar a la humanidad, el resultado es espiritualmente muerto. Pero no solo da el diagnóstico, sino que también da la solución y es la cura. Y hay un versículo que me ha gustado tanto y que ha sido ¡wow! En este tiempo, y es Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dos cosas, ¿verdad? Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ya? O sea, Jesús había podido solo morir y ya con su muerte nos reconcilió con el Padre. Eso es lo que dice allí. Sí. Éramos enemigos, pero Dios nos reconcilió por la muerte. Hasta ahí. ¿Listo? Reconciliados. Pero hay mucho más. Dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es la otra mitad, es la otra parte. Me perdonó por su muerte y me reconcilió con Dios, pero me salvó por su vida. Él murió y le hacemos mucho énfasis a su muerte. Pero es que si Él no hubiera resucitado, no me puede impartir su vida. Entonces su gloriosa resurrección permitió que el Espíritu Santo fuera impartido a nosotros y Él viniera a vivir su vida en nosotros. Y esa es la otra mitad del Evangelio. Y esa es la invitación a la participación de la obra completa de Cristo y a su vida abundante. Su vida abundante es impartida porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, pues solo nos hubiera reconciliado con Dios y ya, un pedacito. Pero dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Su vida. Entonces, Dios nos reconcilia, es decir, que restaura su unión con nosotros. Estamos unidos con Él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, pero nos reconcilia para que tengamos su vida en nosotros. Si no nos reconcilia, no nos hace aptos para recibir esa vida. ¿Sí? Con su muerte, Él nos hace aptos para recibir esa vida. Es lo mismo que refiere a Hebreos 3:14. ¿Qué dice? Hebreos 3:14. ¿Qué dice? Que somos, que somos participantes. Sí, señora. Eso es, ¿no? Somos participantes. Participantes en Sí. Somos participantes. Si Él no muere, y también es eso, y es Gálatas 2:20. Gracias a la muerte de Cristo, pero a que yo morí en la cruz con Él, yo puedo participar. Si Él no me crucifica con Él, yo no puedo participar, porque Él tenía que matar mi antigua naturaleza, tenía que matar mi naturaleza en Adán, para hacerme apto para venir a habitar en mí. Si Él no me crucifica con Él, Él no puede venir a vivir en mí. Entonces, ¿qué necesita un muerto? ¿Vida? Vida. Está muerto, ¿qué necesita? Vida. Entonces, muerto necesita vida. Entonces, ayer aprendimos, ¿no? Por el derramamiento de la sangre de Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Nuestra vida entera fue perdonada, todo fue perdonado. Entonces, dice que las verdades que debemos aprender las podemos resumir así. Díganme cuánto tiempo tengo para no hacerlos demorar. ¿Qué hora es, nene? 6:10. ¿Y tú te vas a las 6 en punto? ¿O te tienes que ir ya? 6:15. Pero podemos seguir. Sí, sino para que ella no se pierda esta. Ya vamos a terminar esta. Listo. Y el... Nosotros lleva a la iglesia. Perfecto. Listo. Entonces,
las verdades que hemos aprendido lo tienen en sus apuntes, las podemos resumir así. Dios dio su vida por nosotros. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios toma nuestra vieja vida, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos da su vida. Importantísimo eso. No solo perdonó mis pecados, no solo mató mi antigua naturaleza, sino que depositó su vida en mí. ¿Y cómo es la vida de Cristo? Eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto que estamos viendo es porque yo no experimento entonces vida en abundancia. Si Jesús dijo yo he venido para darles vida en abundancia, vino hace 2000 años, yo no vivo la vida abundante. O sea, perdóname, pero yo tengo un infierno de vida, si te soy sincero. ¿Por qué no experimento la vida abundante? En el siguiente tema lo vamos a ver. Lo siento por ti. Está la grabación de ustedes. Sí. Nos da su vida y aprendimos, y siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió con Él, cuanto más por su vida seremos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué está hablando? Y dice, no, ya tengo la salvación. ¿Qué es eso? Vamos a aprenderlo. Ahora vive su vida a través de nosotros, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Y estamos unidos a Dios compartiendo su vida. Compartimos su vida entera, dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Es imposible que usted y yo nos separemos del amor de Dios. No existe algo como que usted se desconvierta, porque la obra de Cristo en la cruz ya fue completa, y cuando Él dijo consumado es, ya lo hice y está completo. Entonces no es por sus esfuerzos y por su comportamiento que entonces usted comete un error y entonces Dios se le sale. Y usted se porta bien y Dios se le mete. Y usted no va a la iglesia, entonces Dios se sale. Pero usted canta las alabanzas bien espiritual, entonces Dios se mete. Eso no existe. Hay algo que se llama ilusión de separación. Y es lo que cantamos en las iglesias. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Y Dios, mi hijito, ¿cuánto hace que estoy viviendo en usted? ¿Para qué me llama si ya estoy en usted? Usted y yo somos uno solo, no me llamen y me pida que venga. Ya estamos. ¿Sí? Pero pedimos pues para que no nos vamos por otro camino, ¿no? Y para que la familia esté más unida. Porque tenemos una sensación, y recuerda que vivimos es como nos sentimos. Entonces siento, no estoy sintiendo a Dios. ¿Tienes un sentir, hermana? Ay, sí, tengo el mismo sentir. Y vivimos basados en el sentir y el sentir. ¿Sí? Porque cometí un error, entonces me alejo yo de Dios emocionalmente. Y entonces pienso que es que Dios se alejó de mí, entonces ya ni oro, ni leo la palabra, ni hago nada, porque es que no, yo con qué cara le voy a aparecer. No. Mejor voy a ir a donde mi padre y le voy a decir que me dé trabajo, porque sus jornaleros tienen trabajo y tienen comida, y yo siendo el hijo del dueño, ¿recuerdan? y el padre ahí esperándolo, todo es suyo, siempre ha sido, ¿no? ¿Por qué se fue? Todo ha sido siempre. ¿Sí? Es una experiencia emocional, el percibir que Dios no me ama, el percibir que Dios no me escucha. Ahora, ¿cómo me va a acercar a Dios? ¿Qué me va a escuchar si yo he cometido tantos errores? Y Dios no tiene esa percepción, porque Dios está ahí con usted todo el tiempo. O sea, usted y Él es la relación más íntima que usted puede tener. Cuando se baña, cuando cocina, cuando se cepilla los dientes, aun cuando está pecando, que uno ni intencionalmente lo hace, sino cuando usted está dependiendo de la carne, pues se producen iras, celos, peleas, contiendas, orgías, disensiones, enemistades, pleitos. Dios está ahí con usted, Dios y usted son uno solo. Que usted haya decidido depender de su carne y que se produzcan esas obras es otra cosa. Pero vamos a ver más también, no, entonces me está dando licencia para pecar. Ah, mijito, pues usted verá cómo quiere vivir esa vida que Dios le ha dado, y Dios le ha dado una vida abundante, y usted verá si la quiere malgastar
o si quiere vivir vida abundante de verdad. ¿Ya? Entonces resulta que, volviendo al gráfico, para no demorarla, señora. No, siga. Se va a quedar. Fíjense. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto complementa Romanos 8, cuando dice, nada nos separará del amor de Dios. Jesucristo oró, Padre, yo te pido que ninguno se pierda, que todo el que venga a mí, ninguno se pierda. ¿Y ustedes creen que Dios, Padre, responde las oraciones de Jesús? Las responde y ninguno se va a perder. Quien ha tenido un nacimiento genuino no se va a perder. Que haya decidido dejarse llevar por 1000 situaciones y depender de su carne, no va a experimentar una vida abundante. Y entonces, para dar explicación al gráfico, tenemos entonces la vida de Dios viviendo en nosotros. Si se pueden dar cuenta de la flechita, la vida de Dios en nosotros, gracias a la cruz de Cristo, el problema de los pecados es solucionado. Entonces la vida de Dios viene a morar en nuestro espíritu. Es allí donde está la vida de Dios, en nuestro espíritu. Es en el nivel del espíritu donde Dios y yo tenemos comunión. Y aunque no la percibimos a veces, allí hay comunión verdadera. Allí estamos unidos verdaderamente. Estamos sentados en el trono celestial y ayer les decía, en el antiguo pacto tenían que hacer sacrificios de animales 24 horas, 7 días a la semana. Viene Cristo, el Cordero Santo y Perfecto, es sacrificado una sola vez y para siempre y se sienta como un pachá en su trono. Los sacerdotes no se podían sentar, pero nuestro sumo sacerdote está sentado y nos ha dado el privilegio de estar sentados en el trono con Él. Y ese trono es el lugar santísimo. Estamos en el lugar santísimo, el lugar del eterno, de la eterna alabanza, de la eterna adoración, aunque usted no lo perciba en su espíritu. Usted está 24 horas, 7 días a la semana orando, adorando, alabando. Y cuando eso se manifiesta a su alma, es precioso. Pero lo hemos interpretado como que entre yo más cante y si pongo cara de santico, ay, qué espiritual, hermana, mira cómo alza los brazos. Ay, qué... Pero eso ya es una expresión del espíritu, ¿eh? Una expresión espiritual. Porque allá adentro eso es eterno. Allá adentro la oración es eterna. Allá adentro la alabanza es eterna. Porque estamos en el cielo. ¿No lo vemos? Dice mi mamá cuando le estoy explicando eso, ay, llegó mi hija la loquita. Porque viene por una revelación. Viene por una revelación. Yo un día estaba trotando cerca de la casa de mi mamá y empecé a ver todo el paisaje. Estaba trotando, vi las montañas y yo, wow, qué lindo todo, qué bello todo, qué creación tan majestuosa. Uf, Dios, pero tú eres el creador de todo esto. Creaste todo tan precioso, perfecto, y podías habitar donde quisieras en el universo, pero viniste a habitar en mí. Ay, no puede ser, y ahora habitamos juntos aquí adentro y tuve un descanso y un alivio, estoy sentada en el cielo. No puedo creer, y llegué a contarle a mi mamá con mucha emoción porque fue realmente como más que la teoría, porque cuando es teoría, ay, bonito, pero cuando Dios lo revela, se hace vida y wow, ¿cómo es posible? Llegué a contarle a mi mami, ay, mi hija la loquita. Es que no es algo que le puedan contar. Yo te lo puedo contar y tú, bonito, y de pronto lo vas a querer experimentar, pero es hasta que en tu vida sea revelado. ¿Listo? Entonces, como pueden ver en el gráfico, viene Dios a traer su vida a nosotros. Es
Estamos ya en el trono de Dios, estamos con Dios, perfectos con Dios, unidos a Dios, justo con Él. Pero si ustedes se dan cuenta, aún persiste el problema de la carne y el problema del pecado. Eso todavía queda ahí, pero ¿se dan cuenta en dónde está? ¿En dónde está ubicadito allí en el gráfico? La carne y el cuerpo del pecado están ubicados a nivel del alma y del cuerpo, no en su espíritu. ¿Sí? Entonces, Cuidándolo del centro, lo das para allá, no marcha. Hay que cuidar lo esencial, lo del centro. El espíritu y el alma. parece dice puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en tu comportamiento, puesto los ojos en tus buenas rutinas espirituales, sino que puesto los ojos en Jesús se producen las buenas rutinas espirituales. Es diferente, ¿no? Voy a tener buenas rutinas para acercarme a Jesús, ¿no? Sino voy a enfocarme en Jesús para que Él produzca su vida. Entonces esto está muy bonito, pero y entonces aquí y ahora, dice su siguiente página, la vida de Cristo cambió, quitó a tu viejo y muerto espíritu. Viejo y muerto espíritu. Y eso significa que cuando mueras vas a ir al cielo, claro que sí. O si el Señor viene por segunda vez, vamos a estar con Él en el cielo. Pero hoy día, ¿qué hago? Hoy día necesito que Cristo viva a través de mí, para que Él mismo, sus recursos, satisfagan las demandas de cada día. Recordemos Efesios 2, 8, 9, que dice, dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia, ¿qué es gracia? Regalo merecido, es un favor, es un regalo, no lo estoy pidiendo, ni lo pido, porque es que yo ni sé cuál es la solución. Tengo un problema, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el complemento de este versículo para el aquí y el ahora está en Colosenses 2:6. Este está aquí. Efesios está aquí. Sí, los puse invertidos. Qué pena. Pero dice, de la manera que le recibiste, anda en él. De la manera en que le recibiste, andad en él. Andad es un verbo que está conjugado en presente continuo. Lo recibí en el pasado, pero andad es el presente continuo. Entonces, como usted lo recibió, camine a diario, camine constantemente en él. ¿Cómo lo recibí? Por gracia, mediante la fe. Entonces, ¿cómo voy a andar en él? Aquí y ahora, por gracia, mediante la fe. La vida abundante es un regalo. La salvación es un regalo, la vida diaria es un regalo. La vida diaria abundante es un regalo. No es mi esfuerzo, es mi dependencia y es mi rendición. Pero yo mismo puedo decidir. Eso sí, es bien importante que entendamos, tenemos nuestra voluntad. Y yo mismo puedo decidir andar en mi alma y cuerpo. Depender de mi alma y cuerpo. Sí, señora, para manejar el estrés de cada día, es decir, andar en la carne. O puedo andar en el espíritu, confiando en que Cristo viva su vida a través de mí. Entonces, dependiendo en la carne, por ejemplo, dice aquí este ejemplo y se los voy a leer textual. Si busco respuestas en el alma, podría pasar algo como, señora, podría pensar algo como, si solo pudiera entender el problema, podría vencer esta depresión. O si me disciplino para tener solo pensamientos positivos, entonces no me voy a llenar de ansiedad ni depresión. O puedo buscar respuestas en el cuerpo. Si bajo 20 kilos, seguro que mi esposo me va a amar más. Esos son buscando respuestas en el alma y en el cuerpo. Si me disciplino más, y entonces tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. No. Como decíamos ayer, voy a pensar lo bueno, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Y, uy, ese vecino sí que está bueno, mano. No piense. ¿Sí? Y, por ejemplo, en este momento, por favor, no piensen en elefantes rosados, por favor. No piensen en elefantes rosados, prohibido pensar en elefantes rosados.
¿Y en qué están pensando? Marisa, ¿usted está pensando en el elefante rosario? Sí. Eso es lo que sucede cuando yo dependo de mis recursos. ¿Sí? Me voy a disciplinar, me voy a disciplinar, me voy a disciplinar. ¿Sí? Entonces, eso es depender del alma, ¿no? Depender del alma es voy a tener una voluntad firme, voy a tener una voluntad recia, voy a hacer las cosas correctas, o voy a buscar y a detectar cuál es la razón de este problema para que el problema se solucione. Y eso es lo que hacemos, pues es la tendencia normal. O me voy a poner bien linda para ser más atractiva para mi esposo y que no se fije en otras, dependiendo del cuerpo. Y el punto es que la salvación ocurrió por algo que fue revelado a mi espíritu. Entonces la solución a los problemas que aparecen en el alma no va a ser encontrada en los recursos del alma o del cuerpo, sino única y exclusivamente en mi espíritu, donde Cristo y yo somos uno solo. Ahí va a estar la solución. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Y si no nos damos cuenta de lo inútil que es tratar de resolver los problemas y llevar la vida en nuestros esfuerzos con los recursos de la carne, entonces vamos a colocar la dependencia allí. Y fluir en los recursos de Dios está bloqueado. Pero hay solución. Y allí en la última parte dice, a través de un proceso de quebrantamiento. Dios lleva al cristiano a ver su propia manera de vivir la vida cristiana, que no es difícil, no es dura, es imposible. Después de ser quebrantados es que estamos listos para permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y aunque esto lo vamos a ver a profundidad, señora. Este quebrantamiento es el que sufre y se da cuenta como que le dan un golpe, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Y en algunas situaciones puede ser que tengas un proceso doloroso, en otras situaciones puede ser que sencillamente no te amanecía en alguna área de tu vida y fuiste consciente. Algo se rompió, algo se quebrantó. Dios rompió algo. Dios rompió un molde y sale de con algo, con una venda de ese no sé, como decía May anoche, decían, ese algo suelte, digamos, ¿no? Es Dios el único que lo va a salvar a uno, ¿no? Ese quebrantamiento. Eso es quebrantamiento. Que por más que le diga a uno esto, ¿no? Sí, y alguien puede darse cuenta de tus puntos ciegos y puede tratar de ayudarte. ¿Sí? Por ejemplo, como líderes tenemos mucho la tendencia a querer rescatar a los demás de sus situaciones. Entonces, pero usted no se da cuenta de que está cometiendo un error, pero no ve, por favor. Y resulta que Dios quiere tratar con esa persona y permitir que tenga un proceso de quebrantamiento y un proceso de desierto donde Dios mismo lo rescate después de que ha pasado por el proceso de revelación. Pero uno siempre quiere rescatar a las personas y aún rescatarse a uno mismo. Y sobre todo, las mamás a los hijos, porque duele mucho ver a los hijos sufrir. Entonces, no, pero ¿cómo va a meterse en esa situación? Y cuando no se da cuenta que es la misma mano de Dios ahí, pero queremos rescatar, queremos sacar a la gente. ¿Sí? Y hay problemas profundos de codependencia. Para nosotras, las mujeres latinas, eso es bien marcado y creo que es un problema más de mujeres que de hombres. Y es que queremos rescatar a la pareja, rescatar a los hijos, rescatar a toda la gente. Y es que yo soy tan buena. Usted viera lo buena que soy. Y a punta de ser tan buena, ese hombre va a cambiar y va a llegar a los pies de Cristo por causa de mi profundo esfuerzo y porque yo pelo rodilla a diario. Entonces yo soy muy buena. A ver cómo ese hombre cambia. Y el otro tiene su propia vida. Yo no puedo rescatar a nadie de su proceso, ni a mí mismo. Ni a mí mismo me puedo rescatar. Entonces,
mi oración es que Dios revele su carne. Lo siguiente que vamos a ver es precisamente la carne a profundidad.